Bueno, hoy el tema es la verdadera causa de la prosperidad y de la prosperidad de los países más felices del mundo. ¿Cuál es la verdadera causa? Y quiero empezar leyéndoles un párrafo de una noticia. Dice: si no te importa el frío, pero buscas sentido de comunidad, fe en la sociedad, confianza en tu gobierno, baja desigualdad y prosperidad económica, vete a Noruega, el país más feliz del mundo. Así lo determinó el nuevo Informe Mundial de la Felicidad 2017, que analizó la situación de 155 países. La Asamblea General de la ONU declaró el 20 de marzo como el Día Mundial de la Felicidad en el año 2012, reconociendo la felicidad y el bienestar como objetivos universales y aspiraciones en la vida de los seres humanos en todo el mundo. Y esos fueron los países entonces que tuvieron los primeros puestos. Desde 2012, Dinamarca ha quedado 3 veces en primer lugar. ¿Sí? Luego el año pasado fue Noruega en primer lugar. Y una vez Suiza, quien más ha quedado en primer lugar o tiene un índice de felicidad es Dinamarca y Noruega. Y luego sigue Finlandia, los Países Bajos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Suecia y Suecia, que empataron en el 9º lugar. Y en los países latinoamericanos, el primer lugar está en Costa Rica, en calidad de vida. De acuerdo con el informe más reciente de la felicidad mundial, estos países son excelentes en que, mira, ingresos económicos por cada ciudadano. Es excelente lo que cada ciudadano recibe, su economía. Y también atención en salud. Allá no es como aquí, que la gente se muere dando vueltas de un lugar a otros para que lo atiendan. La educación a los jóvenes. O sea, ya no hay que pagar la educación de calidad. Al contrario, antes les dan, por ejemplo, en Noruega, Dinamarca, una remuneración a los jóvenes y en las mejores universidades. Excelente la parte de educación. La gente se siente segura con respecto a sus gobernantes. Dan sus impuestos con alegría, ya que serán invertidos en ellos, en el bienestar social. Así que allá la gente no está mirando cómo se roban los impuestos, sino que la gente antes, había una discusión, creo que fue en Noruega o Dinamarca, porque había un político que decía, alguien que iba para el gobierno, que decía que quería bajar los impuestos, y el otro decía que no, y la gente toda estaba a favor de que no se bajaran los impuestos, imagínense. ¿Por qué? Porque la gente realmente ve cómo se revierte lo que son los impuestos que ellos dan, pagan en el bienestar de la sociedad, de la familia. La esperanza de vida es más de 80 años en estos países, mayor, ¿sí? Y la gente tiene una sensación de seguridad, no violencia. No van con el miedo de que los van a robar, los van a atracar. Son países de gran calidad de vida. Por ahí hay otros estudios que dicen que Colombia es el país más feliz del mundo. Bueno, eso es fe, ¿cierto? Pero bueno, para los cristianos, para el que ha conocido a Dios, pero pues si uno va a ver, digamos, los índices, pues se da uno cuenta que hay mucha violencia, se da uno cuenta de todo y cómo la gente está amargada en redes sociales y cómo la gente maldice y cómo hay percepción de inseguridad, de corrupción. Entonces uno se da cuenta que es más como un ideal que una realidad de ese estudio de que dice que son otros países, ¿sí? Pero estos estudios los hace la ONU viendo muchas variables, ¿cierto?, en la población. Entonces, mucho se ha discutido sobre las causas de la prosperidad o ruina de un país. Hay muchas teorías económicas y del desarrollo, teorías políticas en las que hay un sinfín de páginas que lo único que hacen es aumentar más la cantidad de información que gira en Internet, que circula en Internet, ¿cierto?, y se queda solo en eso. Pero el error más grande, ¿sabe cuál es? Es dejar a un lado el factor espiritual. Muchos analistas políticos y del desarrollo económico
sociólogos, psicólogos, dejan a un lado el factor espiritual porque ellos creen que la religión es un factor más ahí de la sociedad y no tiene que ver nada con esto, ¿sí? Pero vamos a ver en la Biblia hoy que tiene que ver todo, que la raíz de verdad y la causa de la ruina, de la miseria de un país o de la bendición y prosperidad de un país son con los principios bíblicos, y se lo voy a mostrar con hechos, con estadísticas. Mira, estos países, ¿sí? Como estos dos países que están en los primeros puestos, que son Dinamarca y Noruega, yo me fui a estudiar la parte espiritual de esas naciones para ver, y encuentro que el 90, 80 y 90% de la población son luteranos, ¿sí? Es decir, en el año, la reforma protestante llegó a Dinamarca y Noruega en 1536 y 1537 como consecuencia de la conversión al luteranismo del rey Cristián III en 1537. La religión evangélica luterana se convirtió en oficial en esas naciones. Entonces usted ve que la mayoría, ¿sí?, de la gente es cristiana, y no es reciente, porque en los países latinoamericanos es reciente que el evangelio está permeando. Por ejemplo, es reciente que en Colombia se habla de más del 20%, hay quienes dicen que hasta el 30% de cristianos evangélicos en Colombia. Pero realmente es reciente, hace 20, 30 años no era así, ¿sí? Y en muchos países latinoamericanos. Pero miren cómo desde el tiempo de la Reforma, estos países escandinavos abrazaron el Evangelio, se convirtieron, ¿sí? Y como el Evangelio ha estado en esas culturas por tantos años, ha hecho que la gente cambie, es cierto que la mentalidad de la población cambie, y por eso es la calidad de vida que vive en esos países. Esa gente ha llegado a tener esa calidad de vida respaldando estos hechos, lo que la Biblia dice, que Dios prospera a los que le aman, que Dios prospera a sus hijos, amén. De pronto una persona, dice la Biblia que la prosperidad del impío es temporal, no es permanente, por un tiempo, y luego viene la desdicha, la ruina, la miseria para sus hijos, para su vida, o mueren en la soledad. Bueno, eso uno lo puede ver. Y entonces muchas personas ven el momento, ven a alguien que no tiene temor de Dios, pero que aparentemente es próspero, pero no ama a Dios, no sigue a Dios. Pero no hay que ver ese momento, sino la Biblia habla del futuro. Y así fue en estos países. Está registrado en la historia que los países escandinavos, que son los que aparecen en los primeros lugares de países más felices, protegieron a los judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, los nazis perseguían a los judíos, cuando la Alemania nazi se fue apoderando de las naciones europeas y fue tomando a las demás naciones. Entonces iban en las naciones a tomar los judíos para llevarlos a los campos de exterminio. Y estos países escandinavos fueron los países, está registrado, que ayudaron a los judíos a escapar, que los ayudaron, que los protegieron, ¿sí? Entonces, cumpliendo lo que la Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 122, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ahí está en la palabra de Dios. Por eso, iglesia, nunca nos pongamos en contra de Israel. Nunca. Nunca en contra de Israel. Nunca. Ore por Israel. Ore. La Biblia dice que el deseo, y lo que la Biblia dice es que Dios prospera a los que aman, a los judíos, a los que aman a Israel. Dios los prospera. Saquemos de pronto las opiniones y preconceptos políticos por las noticias, por mucho sesgo que hay en las noticias. Saquemos eso y vamos a lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, una razón más por la que los países escandinavos son prósperos, mejor calidad de vida. Bien, una razón, el Evangelio está desde los tiempos de la Reforma en esos países. Ayudaron a los judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial.
Por todos es sabido cómo, por ejemplo, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, maldijo a Israel, ¿sí? Ustedes buscan en YouTube y ahí está el video, eso fue como en el 2010, creo, donde él maldice, ya la mayoría lo saben, ¿cierto? Como él maldijo a Israel. Estaba en un resentimiento contra Estados Unidos y estaba hablando y luego empieza y dice que maldice a Israel desde sus vísceras, dice Chávez, y sus gobernantes aplauden, ¿sí? Y la Biblia dice en Génesis capítulo 12, el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, hablando de la descendencia de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo judío. Hablando a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré. Entonces, la situación que está viviendo Venezuela en este momento, mira que Venezuela, un país más rico que Colombia y más rico que muchos países latinoamericanos, que pudiera tener hoy mucho mejor calidad de vida, ¿sí? ¿Por qué está en esa situación? Entonces, la respuesta es esa, es espiritual, todo es espiritual, ¿amén? Todo es espiritual. Yo sé que Dios va a traer restauración porque la iglesia está orando y en Venezuela la iglesia se ha despertado. Hay un pastor venezolano que llama a los colombianos y les dice: colombianos, iglesia de Colombia, por favor no se duerman, tengan cuidado, porque lo que está pasando en Colombia fue muy parecido a lo que, como empezaron las cosas aquí en Venezuela. Entonces el pastor dice: nosotros nos dormimos, nosotros nos faltó orar, ¿sí? Y mira la situación en la que estamos. Y él llama a los colombianos a orar y también a votar bien. Amén. Por eso, entonces, ahí está lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Lo triste es que un gobernante puede traer maldición a su nación si la iglesia no se para firme. Si la iglesia, en lugar de uno estar enojado y peleando y diciendo que no, vamos todos a unirnos a trabajar por nuestra nación. Amén. Otro dato, en el siglo XVIII, el rey de Dinamarca fue miembro de una alianza llamada la Orden de la Semilla de Mostaza. Los miembros usaban un anillo en el cual estaba inscrito el lema: ninguno viva para sí mismo. Mira, el rey de Dinamarca en el siglo XVIII. Se comprometían solemnemente a ser fieles a Cristo, ser bondadosos con las demás personas y llevar el evangelio a las naciones. Después de una noche de oración, prometieron usar todos sus dones, todas sus riquezas y toda su influencia para la conversión de los no creyentes. El pacto duró toda la vida. Lo que comenzó aquel día culminó en el Pentecostés moravo en 1727. El 27 de agosto de ese año, un pequeño remanente de 24 hombres y 24 mujeres comenzaron a orar las 24 horas del día. Yo me imagino que hicieron como una cadena de oración para que las 24 horas del día estuviesen cubiertas. Y empezaron a orar, ¿sí? El Espíritu Santo visitó aquella reunión de oración de una manera parecida a lo que hizo con los 120 que oraban en el aposento alto el día de Pentecostés. Allí comenzó uno de los mayores movimientos misioneros que la iglesia haya conocido jamás. Miles de misioneros fueron llamados y enviados. Algunos de ellos hasta se vendieron como esclavos a fin de llegar al campo misionero. Y con esto quiero resaltar la manera como el evangelio permeó la sociedad de estos países escandinavos, ¿cierto? Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza. En Suiza casi la mitad de la población es también cristiana, luterana, ¿sí? Bueno, Estados Unidos goza de ser la economía más poderosa del mundo, ¿sí? Y lo cual tiene pues una explicación en línea con lo que venimos diciendo. ¿Por qué Estados Unidos tiene el poder en el mundo? Es la primera potencia y es el país económicamente más poderoso. Las raíces no son políticas, son espirituales. La mitad de la población de Estados Unidos es cristiana. Los ingleses que colonizaron Norteamérica venían, sus familias, diferente a como se colonizó América del Sur, ¿sí? Latinoamérica. Que venían los españoles, venía la gente, mucha gente que estaba en las cárceles por allá, los liberaban y venían acá a violar a las indígenas, a hacer una cantidad de cosas porque no tenían el evangelio del Señor. Norteamérica fue colonizada de forma diferente, venían familias completas,
de los ingleses, con esposas, sus hijos, venían a esas tierras, ¿sí? Y ellos cristianos, muchos, la mayoría cristianos. Y solo que Estados Unidos hoy se ha ido apartando de esas raíces, ¿sí? Otro punto, Estados Unidos fue fundada en principios bíblicos. Por ejemplo, los devocionales en los colegios, en las universidades, se leía la Biblia y se oraba. Después alguien hizo un proyecto de ley que no quieren, nomás queremos que oremos, que no quieren que nos impongan eso. Y entonces se quitaron los devocionales de las escuelas, ¿sí? Y ha venido sucediendo cosas así. Estados Unidos envió misioneros a los países latinoamericanos. ¿Quién nos trajo el evangelio a los países latinoamericanos? Norteamericanos y otros, y también europeos. Pero muchos misioneros norteamericanos fueron asesinados acá en Colombia por la guerrilla y por los aborígenes, los indios. Muchos dieron su vida para traer el evangelio a los países latinoamericanos. También los valores y principios del cristianismo, pues en Estados Unidos hacen posible la prosperidad de ese país. Y otra cosa importante, Estados Unidos es el país que más ayuda le da a Israel, ¿sí? Entonces hay mucha discusión política en el mundo. Ay, que sea Israel, esos gringos, que esto. Claro, ¿no? O sea, hay muchas cosas malas hechas en Estados Unidos, pero uno no puede ir en contra de lo que está y lo que la Biblia enseña con respecto a eso, ¿sí? ¿Cómo han bendecido al mundo? ¿Cómo han bendecido a Israel? Y claro, no quiere decir que haya perfección, hay muchas cosas mal hechas, pero yo lo que les estoy mostrando es cómo las naciones son bendecidas o son arruinadas y en la miseria, de acuerdo a si una nación sigue lo que la Biblia enseña, los principios espirituales más que políticos o del desarrollo o de las teorías, lo que sea. Cuando estaba en la universidad me dieron libros, leí varios libros que me daban en la universidad y que era echándole la culpa que esos gringos, que esos nos explotan, que bueno, y una cantidad de cosas y un poco de teorías como muy convincentes y que tratan de atrapar a las personas. Pero cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta, ¿no? La verdad es la palabra de Dios. La verdad no es lo que diga el político más sagaz, los mejores discursos. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Nuestro libro y fundamento es la palabra de Dios. Amén. Tenemos la Biblia. Entonces, mira, los valores y principios del cristianismo hacen posible el desarrollo de cualidades que permiten el crecimiento económico de una familia, una empresa o una nación. Son los principios de Dios los que hacen que prospere una familia, que prospere una empresa, que prospere una nación, que prospere una ciudad. Los principios de la palabra de Dios. Estos son determinantes en la división del trabajo, la acumulación del capital, la administración, la justicia, las instituciones, las reglas de juego que deben mantenerse a lo largo del tiempo para que haya prosperidad en una nación o en una familia. Amén. Las políticas son determinantes, claro, son determinantes, pero no son la causa. La causa son los valores del pueblo y de los políticos y los gobernantes, los que gobiernan un país. Son los valores, son los principios, es la fe de esas personas. Si es de acuerdo a la palabra de Dios, va a haber bendición. Amén. Entonces, las políticas se hacen con base en los principios y valores del pueblo y de los gobernantes, dando la prioridad a Dios, porque es que hay unas políticas que dicen como si el pueblo fuera el sagrado, el que no se equivoca. Los malos es la oligarquía y los malos son los yanquis y los malos son como si fuera el pueblo el sagrado que no se equivoca, el santo que no se equivoca. No, el pueblo se equivoca mucho. El único que nos da la dirección es el Señor. Amén. Es el Señor. Para que se hagan políticas y se apliquen los principios de desarrollo económico que lleven a la prosperidad, se necesita que las personas que hacen la política tengan los principios y los valores correctos. Amén. Colombia es una de las democracias más antiguas, pero eso no le ha servido, porque hay mucha corrupción en Colombia, ha habido mucha corrupción, ¿sí? Porque no se ha tenido en cuenta a Dios, porque muchos gobernantes nuestros en Colombia van, en lugar de buscar a Dios,
y buscan brujos y hechiceros para que vayan y hagan rezos y brujerías allá en los despachos de las alcaldías o allá en la presidencia, en las gobernaciones. Tremendo, pero es así. Lo que trae maldición, ¿sí? Entonces, el amor a Dios pero yo quiero compartir los valores y principios cristianos que favorecen la prosperidad. ¿Cuántos quieren escucharlos? Valores y principios que favorecen la prosperidad. Primero, el amor a Dios y al prójimo como una decisión. Téngalo presente. Una nación será bendecida si primero tiene amor a Dios y al prójimo. Como una decisión, no estoy hablando del amor como un sentimiento que es el que cantan todos en las canciones cuando las hormonas están rebotadas, las hormonas, y la gente canta y en las canciones hablan de sexo y el amor fluye por los poros, pero eso es más hormonas que realmente después cuando pasa esa emoción sexual y todo eso es donde se ve si realmente hay amor. Porque no hay amor a primera vista, sino el amor se construye. Lo que hay a primera vista es atracción física y sexual. El amor se construye. Amén. Entonces yo estoy hablando es del amor como una decisión. Amor a Dios y amor al prójimo. Entonces ahí está la solidaridad, el respeto, la humildad de la gente. Y ahí está la regla de oro que dice en Mateo capítulo 7, verso 12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas, dijo el Señor Jesús. Lo que quiero que me estimen, quiero que me aprecien, quiero que hagan el bien y que me ayuden. Yo voy a hacer eso con las demás personas. Pero si eso se observa en la sociedad colombiana, bueno, está cambiando. Pero uno observa mucho odio, mucha amargura. Cada uno quiere el bien propio, no importa si para subir tenga que pisar a los demás. Pero la Biblia dice, entonces, una nación que hace esto será una nación prosperada. Una familia que hace esto será una familia prosperada, bendecida. Ahí está. Los dos mandamientos más importantes en la Biblia, ¿cuáles son? Dice el Señor, en una ocasión le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? El Señor le dice, primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿sí? Lo amarás a Él, en primer lugar. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, podemos resumir una sola palabra, amor, amor. Si en una sociedad, si en una familia, en una iglesia hay amor, entonces habrá bendición, amén, porque ese amor hace que uno pase por alto las ofensas, que uno perdone, que uno no se llene de amargura y resentimiento, que no haya odios, ni peleas, ni rencillas, ni contiendas. Ese amor hará que una sociedad funcione bien, correctamente, amén, así es. Entonces, una sociedad, una nación debe tener ese principio, amar primero a Dios y amar a su prójimo. La regla de oro, hacer a otros lo que yo quiero que hagan conmigo. Yo quiero que la gente sea cariñosa, comprensiva conmigo, pues yo voy a ser también comprensivo con las demás personas, ¿sí? Ese es el primer valor. Segundo, la fe, la convicción de poder mejorar las condiciones y la calidad de vida. Entendiendo la fe acá desde este punto de vista. La fe. Cuando una nación tiene fe de que puede cambiar, que puede lograr, que puede mejorar su calidad de vida y lucha por eso y va luchando por eso, ¿sí? Y en compañía de los otros principios bíblicos, es decir, una nación que tiene esperanza. Tercero, el trabajo diligente. Cuando la gente trabaja diligentemente. Proverbios capítulo 10, verso 4 dice, los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Entonces, ahí está claro en la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Trabajar diligentemente, ser juiciosos en el trabajo. Amén. Y lo que dice la Biblia es que el que trabaja diligentemente, también la Biblia habla de otros principios, la persona se hace ¿qué? Rica, es prosperada. También, entonces, el trabajo diligente. Pero uno ve, por ejemplo, que mucha gente no trabaja diligentemente. Entonces también la gente quiere mirar cómo le hace trampa al otro, cómo roba al otro, cómo puedo sacar provecho.
Entonces, pues eso es tremendo para una sociedad, para una empresa. Cuando el empleado se roba las cosas de la empresa cuando no lo están viendo. Cuando no lo están viendo, entonces roba tiempo a la empresa. ¿Sí? Y ahí dice, eso la empresa tiene, eso tienen mucho. Esas cosas, esos valores, en Colombia hay mucho. Y entonces la gente dice que eso es ser uno vivo, que eso sí es ser vivo. Que eso le va bien porque es vivo. ¿Sí? Esos principios traen maldición a la vida de una persona. Hay que hacer las cosas correctamente. Cuando uno hace las cosas correctamente, la bendición viene de Dios, que todo lo ve. Amén. Él dará bendición. ¿Qué otro principio de buena administración? La buena administración es otro principio para la bendición de una nación. El ahorro. Por ejemplo, una nación que se gasta toda la plata en borracheras, en placeres. La gente que se gasta la plata en lo malo, en el pecado. Hay un sociólogo que escribió un libro que se llama algo así como La ética protestante y el capitalismo. ¿Cómo influye, mejor dicho, cómo influye los valores de los cristianos para la prosperidad o para que haya riqueza? Hablando, por ejemplo, de que Estados Unidos llegara a ser la primera potencia mundial, el Reino Unido también, que Reino Unido aproximadamente el 70% de la población son cristianos en Reino Unido, y Estados Unidos que tiene más del 50% de la población. Entonces hacen un estudio sociológico, ¿por qué? Y entonces encuentran que los valores de la iglesia protestante hacen que una sociedad prospere. ¿Cuántos se alegran? Amén. La fe, los principios bíblicos, la palabra de Dios, ponerla en práctica, hacen que tu familia prospere, tu vida prospere, amén, tu comunidad prospere, tu país prospere. Por eso Colombia va a prosperar, Colombia va a ir arriba, arriba va Colombia, amén, porque está subiendo el número de gente que tiene el temor de Dios en nuestra nación. Así será. Entonces la buena administración es el ahorro, no malgastar el dinero. Proverbios capítulo 21, el verso 5 dice que los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. ¿Los planes qué? Bien pensados, o sea, hacer buenos planes, bien pensados, bien organizados, buena disciplina, y vamos, eso llevan a la bendición. Proverbios capítulo 12, verso 27 dice: los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. O sea, oportunidades, las tomo, porque soy disciplinado, porque soy organizado, porque tengo fe. Amén. Llegó la oportunidad, estoy preparado, la tomo. Todo lo que está a la mano, ahí está. Amén. Pero el perezoso deja pasar las oportunidades. Ay, qué pereza, ¿cierto? No, eso yo no hago eso, no. Y la pereza. Y entonces, claro, pues viene la miseria, viene la pobreza. También otro principio, la justicia. La justicia hace que una nación prospere, una comunidad. Proverbios capítulo 14, verso 34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Justicia, la justicia. Entonces, la importancia del crecimiento en la cantidad de creyentes de un país, como en el caso de Colombia, se puede explicar de la siguiente manera. O sea, eso va a influir para que Colombia vaya tomando más el rumbo. El individuo es libre de actuar, pero es incitado a tomar un camino más que otro. Ejemplo, en un aeropuerto en Estados Unidos se tuvo la idea de pegatinas en forma de mosca en el fondo de los urinarios para invitar a los hombres a apuntar mejor y así bajar los gastos de limpieza. Entonces el resultado es que hubo un 80% menos salpicaduras. Tomaron unas cosas de plástico en forma de mosca, las pegaron en el fondo de los urinarios, ahí apuntaban, y entonces cuando fueron a averiguar qué efecto había tenido eso, claro, el 80% se disminuyó, que orinaran por fuera y que más gasto en limpieza. Un ejemplo para decir pues que ayuda, ¿cierto? Ayuda que
otras personas o la sociedad, cuando va tomando los buenos valores, ayuda también a poner en rumbo a los demás. Amén. Eso es en una sociedad, en una nación. Bueno, ahora quiero compartirles rápidamente prácticas que llevan a la ruina a una nación o a una comunidad, a una familia. Unos pecados, unas prácticas que llevan a la ruina y a la miseria. La primera, la idolatría y el ocultismo. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Por qué fueron destruidas esas naciones? Por la idolatría, por la brujería, por la hechicería, por los falsos dioses, por las religiones malas. Usted sabe que estos países fueron conquistados, no es una casualidad ni tiene que ver con la política, tampoco tiene una raíz espiritual. Los indígenas se corrompieron tanto. Si ustedes han visto una película llamada Apocalipto, ahí se dan cuenta. Y ahí se muestra cómo, por ejemplo, esas tribus indígenas y esos imperios adoraban al dios Sol y mataban a las personas y hacían sacrificios humanos. Toda esa brujería, toda hechicería, todo eso hizo que esta tierra fuera conquistada por los europeos, ¿sí? ¿Por qué los países en Canaán fueron expulsados de delante de Israel? Por su maldad, por su pecado, por su brujería, por su hechicería, por su idolatría. Eso trae ruina y miseria a los pueblos, tremendamente. Por eso, ojo, si alguna vez, ha practicado eso, no lo vuelva a practicar. Hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Eso trae maldición a una familia. Es un pecado terrible que trae maldición, la brujería, la hechicería, todo eso, nada de esas cosas. La idolatría, no. Confesar, pedir perdón a Dios, renunciar, no volver a eso, nunca. Miren, Haití es un país en su mayoría entregado a la brujería, la herencia de África, una mezcla de vudú y ritos católicos, principalmente santería, idolatrías, orgías. Eso es lo que hacen en Haití. Se dice que el 70% de la población es católica, pero es una mezcla de brujería y catolicismo, santería. Y la gente practica cosas del catolicismo, pero practica cosas de la brujería. Mucha gente. Y miren la ruina de Haití. Se dice que Haití hizo un pacto con el diablo. Mira que era un país de esclavos, 95% negros, traídos, afroamericanos, ¿sí? Traídos de allá del África a las plantaciones en Haití. Y ahí estaban, entonces eran esclavos, y los capataces, los dueños franceses. Entonces ellos hicieron un pacto con el diablo para ser liberados de su yugo. Y fue el primer país latinoamericano que fue libre de la esclavitud. Pero miren el país más pobre de Latinoamérica. Terrible. Allá la brujería, el vudú, la hechicería, las orgías, es una cosa terrible, terrible. ¿Cómo han traído maldición a esa nación? Y haga la comparación, miren, en la misma isla, la Española, está Haití y está República Dominicana. En la misma. Pero siendo el mismo territorio geográfico, Haití está en una maldición, en una ruina y una miseria, y República Dominicana tiene mejor ingreso per cápita que los colombianos. Entonces ahí uno puede decir, no es el lugar donde vive, no, ¿cierto? ¿Qué es? Son factores espirituales, ¿sí? Así es. Entonces ahí comparamos también, por ejemplo, comparar a México con Estados Unidos y Canadá. Siendo vecinos, las diferencias son muy grandes. En México una idolatría terrible, ¿sí? En Estados Unidos prosperidad, mientras en México toda la miseria que hay, ¿sí? ¿Raíces qué? Políticas, de desarrollo, económicas, espirituales. Claro en la Biblia, más claro que el agua. Amén. Costa Rica es el país latinoamericano con la mejor calidad de vida. La población cristiana está creciendo rápidamente en Costa Rica. Ahora mismo el favorito para la presidencia es un pastor. En la próxima vuelta, y un pastor va adelante. Y Costa Rica tiene la mejor calidad de vida de Latinoamérica. Porque su población va enrumbándose por los valores correctos, alineándose con los valores correctos. Bueno,
la injusticia es otro. Entonces, primero la brujería, la idolatría, ¿cierto? La injusticia también, segundo de Crónicas, capítulo 19, verso 7, dice: teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno en los gobernantes y en la gente. ¿Sí? Otro principio, la ociosidad, otro pecado, la ociosidad e indolencia y el orgullo. Quiero rápidamente, que se me acabó el tiempo. El otro es la ociosidad y la indolencia, y el otro es el orgullo. Eso trae maldición a una nación, a una familia, a un pueblo. Ahí está claro. Y les voy a leer Ezequiel capítulo 16, verso 49 al 50. Dice: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería, la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma, dice la Biblia aquí? El orgullo, la glotonería, la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres necesitados. Ella fue arrogante, cometió pecados detestables. Entonces, porque eso da lugar, la ociosidad, la falta de trabajo, la falta de espiritualidad, la falta de humildad en una nación, la puede llevar a la ruina. Entonces Estados Unidos subió, ¿por qué? Por los principios bíblicos, por la bendición de Dios. Está arriba, pero Estados Unidos puede descender si no se mantiene ahí. Lo mismo estos países escandinavos, están arriba, pero si bajan sus niveles morales, si se apartan del Señor, pues empieza también a bajar la bendición. Entonces, muy claro, hoy ha sido una enseñanza con respecto también pues a la situación, a lo que está viviendo Colombia ahora, esta enseñanza, esa palabra para motivar a la iglesia, como la palabra de Dios, los principios. Qué dicha, qué bendición que conocemos a Dios. Amén. Qué dicha, qué bendición. Alabe al Señor por eso. Porque tenemos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Por eso, si ha habido ruina en Colombia, va a cambiar, porque hay un pueblo que lucha, que ora por su nación, que ama Colombia. Amén. Si ha habido ruina en nuestras familias y miseria, dolor, tristeza y pecado, va a cambiar la historia de nuestra familia. Porque cuando yo me convertí, cuando tú te convertiste, tú traes luz a tu familia. Amén. Si el enemigo ha traído oscuridad a tu familia, tú conoces la palabra de Dios. Y no va a cambiar así instantáneamente, es un tiempo de oración, pero usted va a mirar cómo después va a empezar a cambiar. Y otros de tu familia, unos tíos míos conocieron al Señor, toda mi familia no conocía de Dios, tenía religiosidad, pero vivía uno en el pecado, ¿sí? Lejos de Dios sin conocer al Señor. Luego ellos nos compartieron, conocí otro tío mío con quien nosotros vivíamos, conocí yo, luego yo le compartí también a mi hermana conoció, hay otra familia que ha ido conociendo de Dios, y entonces el rumbo de la familia cambiará. No importa cuál sea la historia de nuestra familia, tenemos la luz de Cristo, tenemos fe, tenemos esperanza. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar porque el Señor trae liberación. No importa si nuestra familia ha estado en la ruina, en el alcoholismo, en los vicios, en la brujería, en la hechicería, pero ahora nosotros hemos conocido al Señor, hemos conocido su palabra. Entonces vienen días de bendición, van a cambiar las cosas porque estamos orando por nuestra familia. Ore al Señor, habla con Dios, dile: gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque tú quitarás la ruina y la miseria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Padre, bendecimos tu nombre. Señor, te glorificamos. Alaba al Señor. Yo siento la presencia del Señor esta mañana en este lugar. Hay una unción de liberación. Hay una unción de liberación. Hay una unción de poder para romper los yugos de opresión, de ruina, de miseria. ¿Cuáles son los pecados que han traído miseria? Hay que confesarlos al Señor. Hay que quitar esos pecados de en medio. Hay que buscar al Señor, porque Él trae libertad, Él trae gozo, Él es el que nos da la victoria. Hoy abre tu corazón al Señor.
Alaba a Dios, ora con fe, ora con fervor. Alégrate por esta palabra.